¿Aló? ¿Se ¿Sí? escucha? Sí, sí, Sí. sí. Ahí llegó Joaquín, pues. Ya. Grupo 6. Buenas. ¿Quién habla? Ya, Ah, Alonso vamos. Gaete. Ya, partimos nuevas. Adelante, señor Gaete. Ya. Entonces, partimos con este marco que decidimos resolverlo de forma simétrica para contrarrestar de mejor forma las fuerzas que venían por la izquierda y también optimizar así material. Tenemos las elevaciones, una isométrica general, donde se puede observar también esta diagonal más pronunciada en la izquierda que alivian un poco la carga de ese pilar. Tenemos una isométrica explotada que muestra un poco el funcionamiento como constructivo del marco, en el cual funciona con capas de sándwich que se van poniendo una sobre otra para poder ensamblarlos con un solo clavo, o en algunas ocasiones dos, pero se ensamblan como las diagonales y las horizontales, se clavan todas hasta las verticales. Y empezamos con los detalles de la unión, en el cual se aprecia este sándwich del cual le hablaba recién. Siempre esta es como la lámina tipo de una unión, en el cual se muestra dónde está esa unión, se muestran elevaciones, planta y frontal, donde también se muestra una pequeña isométrica, donde se entiende un poco mejor cómo es esa unión. Y luego se va mostrando todo un poco más, con el mismo detalle, pero se ve más chica en la lámina. Tenemos en total 15 uniones distintas, y más que nada por la simetría de la estructura. Aquí se hace un poco la ubicación de los materiales, y redujimos lo más posible la pérdida del material, el cual nos da un peso total de estructura de 112 kilogramos y un precio de 81.000 pesos de construcción. O sea, solo de materiales, ¿no? Se hace aquí el método de los nodos para un poco estudiar cómo funciona y cómo responde a las cargas cada elemento, y también logramos con eso dibujar esta como deformada, ¿cierto? Estudiando con el método de los nodos y también el método de las secciones. Y finalmente el lugar donde pretendemos emplazar esta línea de 1 kilómetro, que en el parque forestal, en esta corriente que tiene justo al lado de la calle. Y es una especie de lugar continuo donde hay una feria, No. exposiciones de arte y Oye, una zona de descanso. decir Ujú. que antes de los comentarios, este es el cuarto lugar de funcionamiento estructural y vaya sorprendente manera de agregarlo, estimada comisión. Tal cual. Tal cual. Em, ya, ¿querés partir tú, Joaquín? O... Bueno, Es bien impresionante esto, ya, bueno. sí, a ver, primero creo eh, así como para el trabajo justo el que venimos de ver, está esta pregunta por los esfuerzos horizontales. En el caso de ustedes, tomaron literalmente la idea de que los esfuerzos horizontales venían de un lado para resolver esta cuestión asimétrica, lo cual encuentro que es interesante ya solo por el hecho de leer de manera tan extraña el encargo. Eh, después, después creo que también hay un intento por pensar esta cuestión en términos constructivos que al menos hasta ahora no habíamos visto. Eh, esta idea como de efectivamente reconocer ciertas propiedades de la madera y reconocer en el fondo que estas cuestiones en general no están pegadas como, o no están diseñadas a ejes, sino que está diseñada como con Sí. traslape. Oye, un comentario pequeño. Este es el primer grupo que salió del eje creo que en todo el semestre, creo que hay más en esta sección, pero cuando pasó esto fue realmente
Fue como el renacimiento, no sé, como un proceso notable. Por fin alguien se traslapó un elemento. Bueno, quería decirlo porque me parece emocionante. Es emocionante. Entonces ya ahí ya tenéis dos cosas que son de por sí interesantes, y luego además aquí es donde yo ya vuelo como a psicodélica, como que la imagen final tienen unos músculos tirados, como no sé, al menos está chistosa esa imagen. Arrojo. Sí, hay un arrojo que no habíamos visto hasta ahora. El material. Nada, o sea, creo que es un ejercicio súper bien logrado y nada, Ah, eso. Sí, yo creo que, a ver, me extraña mucho la concepción como formal de la elevación esto, porque, eh, perdóname, pero no recuerdo quién estaba exponiendo, pero hablaba de simetría todo el tiempo. ¿Cómo? Porque hablaba de simetría. No, dijo asimetría. Asimetría, sí. Sí, Perdón, le escuché sí, es que al simetría. principio dijo que este diseño está... pero tenía una palabra con A antes de simetría, entonces se escuchó raro. Ya. Que la distancia creo que me Sí. perder sonido. Pero independiente de eso, de todas maneras, ¿por qué es asimétrico? Todavía no lo... Lo que pasa, bueno, voy a volver a la primera elevación. Lo que pasa es que las fuerzas que habían solo dos fuerzas horizontales, que eran estas, y las otras eran todas así. Ya, Entonces quisimos resolver de esta forma para contrarrestar estas dos fuerzas, dándole mayor fuerza a este pilar y que las diagonales siempre apuntaran en ese sentido, cosa de que optimizando los materiales y no haciendo una estructura cuadrada con puras diagonales, que seguramente iba a responder bien, pero esta era una forma que reducía mucho el peso de la estructura, sobre todo en este pilar que muchas veces no tenía tanta carga en este sentido, pero sí en este. ¿qué Profesora, pasó con... lo que ellos hicieron fue reconocer la asimetría de la aplicación de la carga de nuestro modelo. Si Sí, bien pero- evidentemente que el sismo viene por los dos lados y nunca se considera de esta forma, ellos leyeron así la aplicación de las cargas, que es una estructura que reconoce solo la carga por un lado. Yo hacía la referencia a cuando uno diseña estructuras para el viento, cuando tenemos caras expuestas al viento y otras que no. Existen estas fuerzas laterales que de pronto vienen más por un lado que por otro, pero claro, ellos reconocieron ese aspecto del ejercicio. Es que si hubiese sido simétrico, yo creo que incluso lo hubiese bajado más el peso. Ah, que hubiera tenido por los dos. Ah, claro. O sea, si hubiese sido de los dos lados con esta forma, dice usted, profe. Claro. O sea, Lo que porque, pasa, claro, para que lo tengan como concepción, o sea, si al final tú miráis un elemento y cuando se mira como en la estabilidad global del objeto construido, de alguna manera tienes que estar mirándolo siempre como en múltiples direcciones. Entonces, incluso en el sentido largo, esta cuestión debe estar también resuelta, de alguna manera, o a lo menos tener una concepción de aquello. Pero me parece súper bien el hecho como de, a lo menos tener la intuición de esto, de romper la rigidez de la grilla, de haberlo extremado incluso podría haberse testeado como de prescindir de esas esquinas y haber llegado como con un apoyo súper puntual. Claro, porque la teoría dice que finalmente esta columna va a estar traccionándose y los elementos que resisten al pandeo van a estar del lado derecho. Por eso yo entiendo cuando ellos reconocieron esa característica asimétrica de la aplicación de la carga, ¿no? Está todavía en ese nivel aspecto de reconocer el modelo estructural. Ahora, está bien, y eso me parece súper bien en el sentido de, a ver, quizás para el ejercicio no me parece bien, pero sí para entenderlo
que no todas las estructuras tienen que ser simétricas, en ningún caso. O sea, esto es completamente posible si es que te invento. Justo aquí hay una diferencia de, no sé, de nivel de terreno, o acá hay una contención justo en este punto. Y eso inmediatamente va impactando en la morfología del desarrollo como la estructura de esto. Entonces, No, y a lo menos muchas veces, no, que muchas veces en estructura, en localidades extremas, donde controla el viento, para hablar de sí, temas a ver. aparecen este tipo de soluciones. Claro, pero lo que voy, como que me parece bien como no sé si hay tanta conciencia en eso, porque de alguna manera el encargo era la resolución de un marco. No había una solicitud, como que no había otra variable externa a eso. O sea, sí, estaba en la variable de las fuerzas, profe. Ya, Estaban esas pero fuerzas estipuladas desde el principio. la fuerza debería ser en los dos sentidos. Teníamos ¿Cachai? Lo que dice, si fuese la variable solo de las fuerzas, me refiero a variables externas como una localización, un contexto en particular, etcétera, como dice David. De repente esto está así, tiene un cerro acá justo y el viento le pega muy fuerte en este costado, entonces la estructura es más asimétrica para un extremo, por ejemplo. Pero esas variables son más bien contextuales, en términos físicos solamente. Y si se está entendiendo solamente el pórtico, uno tendría que pensar que esto debiese ser más simétrico, o esa asimetría, asumiendo que esto tiene los esfuerzos laterales en ambos sentidos. Porque si no queda ineficiente desde el otro costado. Pero lo chistoso es que el modelo que nosotros usamos para probar todas estas cosas, digamos estos diseños, nosotros lo probamos con fuerzas que venían del lado derecho solamente. Entonces eso es lo chistoso que encuentro de este grupo, que se aprovechó de eso y dijo, ya, si no tenemos del otro lado, vamos a hacerlo así nomás, como colgándose esa fracción ya máxima de un modelo. Me parece. Claro, porque podría haber sido una condicionante como de otro orden. Pero es más que nada para que tengan claro. Como que sí, no está de más recordar que las cargas de los sismos vienen de todos lados y que también lo vimos en nuestras clases de sismología, bueno, que eran clases especiales, en verdad, de nuestro... Que más de alguno fue, ¿no? Me acuerdo quién fue. No me acuerdo. Para que tengan conciencia de aquello. ¿Sí? Eso yo creo que es el interés superior. Sí. Lo mismo que no sé, en esta astronométrica, ¿sí? Como aprendizaje nomás. O sea, cuando le apliquemos esa fuerza, lo único que va a estar haciendo, contrarrestando ese esfuerzo, son esos nodos que están aquí. Y como la tabla está parada, eso funciona relativamente bien. Porque tenéis dos puntos de conexión contra el pie derecho en esa parte. Pero claro, pues esto evidentemente es un avance respecto a los otros ejercicios, porque uno mira esto y cacha que es de madera. De madera cortada. Media bruta y todo, porque el corte está recto y pasado, qué sé yo, como que no tiene esa calidad como de diseño, pero entiende que se puede ejecutar de alguna manera. Y que esta cuestión se va a sustentar. Y en las imágenes también eso es más claro y uno observa esos detalles y entiende que pueden llegar a funcionar. Lo que pasa acá, o sea, porque inmediatamente se restringe ese nodo, y ya no es un nodo articulado, sino que inmediatamente se rigidiza con la ubicación de esos clavos. Lo mismo que pasa aquí, me parece bien como el ordenar y sistematizar el dibujo. Está un poco reventado, pero se entiende y me parece bien la manera en cómo se está mostrando. Esto también es bien interesante. Bien. No, me parece un buen ejercicio y además haber trastocado esto, así como decir, ¿por qué tiene que repetir la cuestión simplemente como de un lado a otro? Claro. Quizás una cosita que creo que uno les podría haber cobrado es que si ya están en el fondo un poco guiando el diseño a partir de esta simetría de carga, creo que programáticamente también podrían haber pensado en algún tipo de simetría. Claro. Más que simplemente disponer estas cosas como de manera loca, tratar de quizá cualificar cada uno de los lados y decir, no sé, pues,
si esta cuestión está en el parque forestal, hacia un lado tenéis probablemente el río por la calle, y hacia el otro lado tenéis más bien una fachada urbana, entonces quizás, o hasta el parque, no sé. O sea, ahí uno podría como, no solamente resolver estructuralmente una estructura asimétrica, sino también una especie de estructura que espacialmente reconoce asimetrías programáticas, no sé. Entiendo. Bien, grupo 8, 6, felicidades. 6. Gracias. Vamos al 7. Grupo 7. Sí, vamos al 7. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿No se escucha Sí. nada? Sí se escucha, Gerardo. ¿Se escucha? Ah, ya. Gracias. Se Es que no escucha. parece- Oye, el grupo 7 es el 8º lugar en comportamiento estructural del preexamen. Así que adelante, grupo 7. ¿Está Sebastián? Bueno, está Sebastián. Ya, no hay problema. Bueno, esta es la elevación de nuestro marco. Si se pueden hacer zoom, pueden ver todos los detalles. Ahora sí. Ahí está. Bueno, dale, Seba. Ya, perfecto. Disculpen que estaba teniendo problemas con el audio. Bueno, nosotros comenzamos nuestro proceso de diseño basándonos en cómo iban las cargas, ya que venían dos cargas laterales. Decidimos tomar estas en cuenta y rigidizar las patas, diagonalizándolas más. Y a su vez tratamos de liberar el peso que recae en la zona superior, como se ve acá. Se ve que la zona de la zona superior, la parte de arriba, está más liberada con la excepción del centro. Esto debido a que la zona del centro es la que encontramos que es la que más se deformaba, la que más sufría con las cargas que estaban dispuestas en el lugar. En la isométrica se puede ver más cómo se une. Se ve que se ocupan las piezas en la parte superior, se ocupan de 2,40 m y se ven las uniones. Esas. Estas se ocupan mediante el traslape. Esto con el fin de aprovechar la unión de la mejor manera, de que no sea una unión a testa directamente, y así se ha formado una estructura más rígida. Bueno, viendo los detalles, se puede ver cómo se unen. Por ejemplo, vemos como el detalle, si se pueden acercar un poco, el detalle número 2, cómo llegan llegan los 2x2 a la unión con el 1x4, donde el 1x4, la sección más larga, de 4 pulgadas, se coloca verticalmente, de nuevo con el fin de que la flexión se disminuya al máximo y que el 2x2 se aproveche también, aproveche tener más sujeción de esta forma. Bueno, otro elemento importante que quiero destacar es que nuestras diagonales están todas en el mismo ángulo, a 45 grados. Esto con el fin de llevar las cargas a los lugares específicos donde nosotros queremos que estas lleguen, que es a las verticales de las patas, como se puede ver acá en los detalles. Bueno, acá va también el cómo se comporta la estructura, donde se ve que debido a las fuerzas laterales, la pata izquierda se tensiona más de un lado que del otro se comprime,
y a su vez la parte que está suspendida en la parte de abajo se tracciona. Como ya mencionamos anteriormente, ocupamos esta diagonalización en la zona central con la intención de que esa zona, que era la que más sufría, no se flexionara tanto. Bueno, pasando al método de los nodos, tenemos 34 nodos, 34 uniones. Bueno, ahí está la posible deformada, que es como nosotros creemos que se deforma la estructura. Como ya se mencionaba anteriormente, se deforma más en la sección del medio y se tiende, está exagerada obviamente, y se tiende a ir hacia la derecha. Esto da como resultado que nuestro refuerzo de las patas funcione de mejor forma. Bueno, yendo al presupuesto, tenemos que la estructura tiene un valor de 48.000 pesos, pesa 72 kilos, esto es solo el marco frontal. La estructura completa tridimensional cuesta 115.000 pesos, 115.320, y tiene un peso de 158,88 kilos. Quisimos también destacar cuánto se ocupa en cada eje y cuánto es el valor de cada pieza, ya que las piezas tienen el mismo volumen, aproximadamente el mismo volumen cada una, todas cuestan lo mismo en el centro donde se compra. Y para finalizar los fotomontajes y la ubicación que nosotros le dimos, esto es a través de la ciclovía que está ubicada en la costanera del río Mapocho, con la intención de que sea un lugar de paso para los ciclistas, que este lugar está tan desprovisto de sombra. Y bueno, recorre el kilómetro desde el puente Los Abastos y recorre la ciclovía en dirección al puente La Concepción. Esa fue nuestra presentación. Sí, oye, no me quedó muy claro la disposición en el sentido largo o quizá me perdí esa parte. ¿Cuál? Que en la agregación del kilómetro, ¿cómo disponen el...? Ah, ya está, moviendo por otro lado, hay alguien más moviendo. No, dale, comisión. Dale, Joaquín, que quiero mirar algo. No, a mí me habría gustado ver una planta Sí. de la agregación. Ay, Porque creo que aquí, acá pasa algo un poco parecido a lo de, que no me acuerdo qué grupo era, pero que la manera como están mostrando estas cosas es difícil de entenderla, porque está todo muy chico básicamente. O sea, creo que quizás lo pensaron más bien como láminas que iban a imprimir, y no tanto como una presentación de Zoom o bueno, lo que sea esto. Pero se cuesta un poco, habría como que quizás empezar a hacer zoom sobre algunos detalles para entender bien cómo funciona el proyecto. De las cosas al menos que entendí, encuentro interesante esta idea como de reforzar ciertos puntos que tiene su cercha, que es bastante como clara, ¿verdad? Como que las esquinas las tienen como mucho más livianas y por otro lado tienen como en el punto de mayor
de mayor carga de la viga al centro tienen en el fondo más rigidizado y también en las partes de abajo de los apoyos. Lo cual no sé, no estoy seguro si funciona bien, pero al menos parece como parece como una estrategia que hace sentido y se ve reflejada también en la forma a la que llegaron. Entonces, parece haber una especie de consecuencia entre requisitos estructurales y forma de hacer chat. Después, como en otros aspectos, claro, creo que nunca queda demasiado claro cómo se juntan en el otro sentido. Creo que la idea de dónde la pusieron es bastante atingente, o sea, creo que es un poco complejo quizá por las dimensiones de los apoyos, como que parece que se están comiendo la mitad de la ciclovía solo con los apoyos, pero al menos a uno le hace sentido como que reconocieron que hay un elemento súper longitudinal y que básicamente lo que le falta es un techo, y un poco su proyecto se lo puede ofrecer. Y después, lo que se alcanza a ver acá es que también, así como el grupo anterior, también no hay un salto tan literal, como veíamos en la primera sección, entre estos esquemas de fuerza y la construcción de este objeto, sino que hay una hay un reconocimiento de cierta, no sé, de un sistema constructivo que probablemente no va a eje y que requiere otro tipo de soluciones, digamos, de descalce. Y eso, pero creo que quizá deberíamos empezar a mirar en Zoom estos dibujos, quizá para entender un poco más. Dale. Sí, pequeñito igual. Ahora, yo creo igual también tiene ese acabado de que a lo menos como que se problemaron en conectar las cosas, en asumir como la dificultad de la discontinuidad de los elementos y además de la incorporación también como de estas diagonales en el espesor del bicharraco, que son estas de acá, que entiendo que podrían aparecer como en eso, que creo que no en todos los ejercicios eso está pasando. Ahora, creo que asumiéndolo de que esto tiene que ser evidente, siempre tiene que tender a transformarse en un objeto de diseño y con las soluciones constructivas, argumentar de alguna manera como la solución arquitectónica de esto. Me parece que hay ciertas aplicaciones que tienden más a una solución constructiva a que una proposición constructiva como tal, que tiene que ver como con los suples, así como con esos elementos que es como la primera aproximación como para poder tratar de conectarlo, y que muchas veces quizás no son tan eficientes dado la longitud de esos elementos, que no permite otorgarles como mayor continuidad. Entonces, eventualmente esto podría haber haberse transformado eso en una proposición constructiva, en el hecho del traslave, de ir sumando piezas para poder conectarlas de mejor forma. Y lo mismo me pasa un poco con esta pieza del centro, así como que es la pieza más débil, pero también donde más carga está teniendo la estructura como en su peso propio, y es muy como de solución, insisto, más que de proposición. Sin embargo, creo que cumple con el hecho como de que uno mira esto y ve que estas tablas laterales están pasando, a lo menos están pasando por delante de otra, no en el mismo eje, porque cuando están en el mismo eje es otra la tecnología de la solución constructiva. Así que eso me parece bien, como con respecto al lugar, no sé si me convence mucho, pero no podría ser. Eso. Sí. A mí no me quedó muy claro lo de la agregación, insisto, como que siempre trataba de retroceder en las láminas para ver una axonométrica del mono en general, pero bueno, no sé cómo lo agregaron para atrás. Ya, pues, gracias grupo 7. Nos toca el grupo 8. Grupo 8. Sí, profe, gracias. Gracias a usted.
Oye, grupo 8, Profe, ¿aló? ¿Me diga, escucha? ¿sí? Sí, si me pudiera poner de presentadora a mí, porque lo que pasó es que la Francisca, cuando trata de poner el micrófono, se le cae la conexión. Ya, fantástico. Acá está, dice Carrasco, Sí, Carrasco. convertir en presentador. Listo. Ya. Ahora ya pusieron. Y la Eh, Francisca ya, convertir en participante. Listo. ok. Bueno, voy a comenzar nuestra presentación. No, no, Eh, no, no, nos- no. No, no, ¿Sí? grupo 8. Mira, ¿Qué grupo pasó? 8 es el 9º lugar en el comportamiento del diseño medido en el preexamen. Ya. 9º lugar. Tiene mucho Oye, que superarse. ¿cuántas eran las diferencias así como entre uno No, y las otro? diferencias de la última entrega, las diferencias fueron mínimas. El primer lugar Ujú. pesaba 53 kilos y se deformaba 008 y 006. Fíjate, y el noveno pesaba 56 kilos y se deformaba 01 y 009. ¿Se entiende? Ah, ya, perfecto. Sí, llegamos se nota que al menos en el trazado hay ciertos parámetros que se repiten en los equipos, como esto Claro. de trabajar los hombros, de fortalecer ciertas secciones, al menos en el Perfecto. trazado. Adelante, ahora sí. Ya. Lo último. ¿Esto era considerado como con el espesor o solamente en una cara? No, plano. Ya, perfecto. Eso. Sí. Ok. Bueno, igual si me pueden avisar si se me corta mucho el audio, porque igual mi señal no es muy buena. Aprovecha que Eh, estamos bien, se escucha muy bien. Dale. ok. Bueno, nosotros somos el grupo 8. Yo les voy a presentar nuestra estructura. Bueno, voy a partir diciendo que la estructura es simétrica, primero que es simétrica, y para recibir las cargas de una forma uniforme, la idea era que fuera lo más simple y liviana posible y que resistiera una gran carga. Y eso es debido a que las diagonales funcionan mediante tracción y compresión. Y también tratamos de ayudar poniendo bastantes diagonales a través de toda la estructura, lo que hiciera que la fuerza no fueran tan grandes a través de cuando se le ejercieran las fuerzas. Bueno, el diseño estaba pensado en que geométricamente que la carga fuera uniformemente en toda la estructura, eh, que especialmente se viera ligera, pero que lograra soportar el peso necesario. Eh, ¿Hay algo que decir respecto al diseño? ¿Por qué el diseño, más allá de que tiene diagonales y que todo es bastante y que resiste las fuerzas, que es lo que evidentemente que todos los diseños tenían que apostar? claro. ¿Algo más específico que comentar? Eh, o sea, casi todas las fuerzas que vienen diagonal hacia la estructura están en los nodos como más reforzados gracias a las diagonales. Esto hace que las fuerzas no sean tan fuertes, que no genere tanto, que no se deforme tanto la estructura. Entonces, eso fue como lo más importante que vimos de la estructura. Eh, bueno, aquí podemos ver como la forma del
la estructura, ya con las dos caras. En la cara lateral, podemos ver que también tratamos de utilizar las diagonales para que las fuerzas laterales no hicieran que se deforme tanto y que no se tambaleara tanto. Esta es la axonométrica explotada. Estas son las uniones. Estos son los métodos de nodo. Esta es como un diagrama de todas los nodos y las fuerzas que se generan a la estructura. Esta es la tabla de los pesos y de los nodos que tienen más tracción y compresión en las barras. ¿Ya? Y esta es la posible deformación que se genera al marco. En la deformación podemos observar que se nota que la gran pérdida que tenemos es en el medio, donde se ve que se comienza a deformar, y al lado izquierdo, que se ve que se deforma bastante. Esto, el valor total del marco nos dio que saldría en 60.270 pesos. El peso del marco creo que eran ¿Creo? Da lo mismo, sigue. ya. Y nosotros 56,05 era el peso del marco. 56,05. Sí. Gracias. Bien. De nada. Bueno, nosotros nos quisimos ubicar en el Parque Bicentenario. Tratamos de generar un tipo de paseo sobre 3 y 4 dormitorios. Está buena esa. en donde la gente pudiera pasear sobre esta estructura, poder tratar, o sea, poder generar un tipo de camino o de generar un tipo de espacio usando estas estructuras y repitiéndolas durante ese kilómetro. Un paseo. No, o sea, un tipo de un espacio nuevo que Un se tipo de pudiera espacio. generar en el parque. Ajá. Bien. ¿Serrano? Sí, eso sería nuestra presentación. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. O Felipe, no sé cuál. Mira, hace un rato Joaquín hizo un comentario que me parecía bien pertinente también a este ejercicio, o sea, más que el ejercicio, a la exposición. Sí. Lo que queremos escuchar no son enunciados de cosas, sino reflexiones en torno a las decisiones que hay detrás de cada uno de los elementos que hay llegado, que uno los logra leer y como observar. Esta vez siento que se extremó el recurso, ¿no? Pasaron 2 minutos en que no se dijo nada, pero bueno. Nada, de a poco se aprendió. Sí, como salir de lo evidente, de lo que uno está observando aquí todo el rato y mostrar sobre eso la toma de decisiones, la conciencia en la toma de decisiones por ejemplo, yo marqué mientras estaba exponiendo pues, estos dos ejes.
Imaginemos que eso es X y aproximadamente estos 2X. ¿Por qué esa decisión? En ningún momento lo mencionaron por qué de alguna manera hay un tercio más cargado hacia el centro y 2 tercios más hacia los extremos, por qué este vertical no estaba al centro, qué efectos tiene eso en la estructura, que evidentemente tiene un cierto impacto, y es súper importante tener conocimiento como del impacto de eso, porque de alguna manera como con la misma cantidad de materia, pero variando la morfología de esto, la disposición de esos elementos, hay un cambio eventualmente en la lógica del sistema estructural. O se hace mucho más eficiente la estructura dada la ubicación de estos elementos. Tal cual, hay una diagonal que queda más botada, la otra queda más parada. Puede que sea una hipótesis de usted y que no haya funcionado bien, y lo mejor es que hubiese quedado repartido. Exacto, a eso se refiere. Entonces, como no hay un texto, no hay algo aquí que lo diga, uno lo tiene que inferir. Y yo creo que para eso, o sea, estaban preparados en que la presentación fuese como lo suficientemente documentada para que nosotros nos quedaran claros como los aspectos técnicos de esto, dimensiones, cantidad de elementos, ángulos, etcétera. Pero las decisiones, las reflexiones que hay detrás, la discusión estructural detrás de esta proposición es la que nos tienen que otorgarnos a nosotros en la exposición. Por eso exponen, si no lo revisaríamos a puertas cerradas. Entonces lo que voy, para que tengan que ejercitar el hecho de exponer lo que es realmente como relevante de exponer, y que tiene que ver con esas decisiones, que como ponernos esto, diciendo como que es como ponerle decir elevación frontal, y esperar unos segundos como para poder mirarlo, y luego pasamos a la siguiente. Esta es la elevación lateral. Pero ¿qué con ella? Así como ¿qué es lo que hay detrás de esta elevación lateral? ¿Por qué, de nuevo, esa decisión que lo marcan antes, como de cambiar la altura en esto, de la diagramación de esa elevación, el ancho y el espesor que va teniendo este elemento? Todas esas son decisiones. Y luego está, de nuevo, como la lógica de conectar en el eje los elementos en madera, que para poder conectarlos en el eje hay que desarrollar una cierta tecnología en los encuentros que tiene que ver con disponer de elementos secundarios que tengan que ir por el interior de los elementos para poder conectarlos, porque el clavo no es lo suficientemente resistente para poder soportar las solicitaciones a las cuales se está viendo sometida esta estructura. Por lo tanto, creo que es una solución errada para el pie forzado, de alguna manera, de trabajar con las escuadrillas que les propone el curso. Luego, bueno, el trabajo como de la axonométrica, de nuevo, y aquí queda mucho más patente, creo, aquello, como por ejemplo en la unión B. Así que están todos los puntos puestos de encuentro, que además si quisiéramos poner o disponer un elemento entre medio, el espesor no te da, porque ya solamente rebajarlo le rebaja demasiado el espesor a la unión y al nodo, debilitándolo completamente. Esa unión funciona con la fría en escala 1 a 100 nomás. Quizá a eso se pueden dedicar. Sí, como en maqueta, funcional. Sí, como que hay que tener mucha conciencia como de aquellas decisiones. Lo mismo, como de lo que puede pasar acá. Aquí habría sido súper interesante, por ejemplo, haber puesto de alguna manera, aquella hipótesis con respecto a poner eso que fuese 1/3, y estos son 2/3 de la medida de aquella, y que a lo menos hubiese coincidido en ese punto con este otro. Oye, no sé si los alumnos entenderán esto, pero la presentación no debió, porque uno puede pensar, oye, ok, lo del tercio, pero lo del tercio en este caso es capital porque lo usan en la columna y en la viga, y si nos hubiera explicado, bueno, nosotros usamos el tercio porque ocurre esto con el comportamiento y la deformación y es mejor para soportar en el apoyo y qué sé yo, ok, eso es lo que habíamos querido escuchar y son 30 segundos nomás,
pero no. Nada más alejado de eso fue la presentación. Tenemos que estar adivinando por qué usaron eso y al final uno termina suponiendo que no saben nomás. Ese es el problema. Exacto. Porque de alguna manera, y esto para todo, siempre, así como en cualquier ramo, en cualquier proyecto, en cualquier tipo de aproximación a la disciplina, lo que se pone en la lámina, lo que se pone en el plano, lo que está dibujado, es una decisión. No hay nada aquí que esté preseteado de alguna manera. Hay una serie como de indicaciones, pero el hecho de haber dibujado o de haber propuesto esa diferencia es una decisión proyectual de parte de ustedes. Por lo tanto, como está puesto aquí, como nos las están exponiendo, como aparece en el dibujo, hay que hacerse cargo de aquello. Y hay que tener la claridad y el argumento para poder mostrar y demostrar por qué fue aquello. Me parece mucho más relevante como aprendizaje mostrar eso y darse cuenta de que estaba errado, que fue una equivocación, que era más eficiente cargarlo para el otro lado o dejarlo en el centro, a no mencionarlo, porque uno infiere que al no mencionarlo, entonces porque no hubo conciencia de esa toma de decisión. Y lo único relevante de este diseño era precisamente eso. Eso era lo único notable Claro. de esta disposición. Y ni siquiera lo mencionan. Entonces ya se torna un poco absurdo ese nivel de ese entendimiento. Lo mismo, ya está la ubicación y salió 60 lucas. Y después creo que está desescalado el bicharraco, o no sé si esto será un kilo. Mide por lo menos 7 metros ese arco. Eso también lo habíamos conversado, pero bueno. Y el largo de esto, no sé si es un kilómetro. Eso. Sí, hay algo interesante, eso sí, de esta imagen, que es que en el fondo empieza a aparecer una search en el otro sentido, ¿verdad? Como que en el fondo también hay una viga que salva una distancia entre dos apoyos, y que en realidad el apoyo no es un apoyo continuo, sino que un apoyo también puntual en el otro sentido. Eso, yo al menos cuando vi la imagen, lo encuentro interesante. Sí, creo que hay una viga, pero bueno, es del tipo de imágenes en que uno tiene que imaginarse nuevamente qué es lo que está pasando. O sea, yo creo que ya está todo más o menos dicho. Bien, gracias grupo 8. Ok, gracias, profe. Vamos al grupo 9. Grupo 9. Hola, profe, acá estamos. Bien. Hola. Hola, comparto el Vamos a compartir eso y vamos a poder ver la presentación. Sí, ojalá la presentación vaya más a las consecuencias que Claro. nuevamente como para aportar en algo a la discusión y no tener que adivinar, como fue en el caso de un par de grupos anteriores. Que no digo que esté mal, digo que no aporta tanto. Está un poco lento mi internet. Que Ya, pero me pide un poco de paciencia. bueno, sí, la paciencia es lo que nos sobra. Somos arquitectos. Sí. Y profesores, además. Mucho. Y este grupo, Verdad, sí. Este grupo es el quinto lugar, está justo al medio. Sí, grupo 9. Y ojo, Va a ser el primero, ¿no? sí, pues, el 10º es el primero. Salió bueno el orden. Este es el primer lugar. No, este es el quinto. El 10, falta este y el último. Y el último es el primero. Que otra persona de los presentadores ponga la hora del profesor. yo la pongo. Ya, por favor. Es que está subido el archivo, pero no cargaba. Sí. Lo que pasa. Ya. Ya. ¿Ve? Tú tenés que hablar, ¿no? Ya. Bueno, junto con mi grupo nosotros realizamos esta estructura que pueden ver ahí en la elevación,
que se compone por listones diagonales y horizontales de 1×4 y verticales de 2×2. Bueno, la estructura la pensamos como... ¿Sí? Bueno, Sí. la estructura la pensamos como una forma simétrica, ya que es para distribuir mejor la fuerza, y también eliminamos las puntas o las esquinas para hacerla más liviana y también más económica, ya que estaríamos reduciendo su material. Bien. Bueno, el centro de la estructura es triangulado, también ya que en el medio es donde recibe un mayor esfuerzo, y también utilizamos diagonales y horizontales continuas, bueno, tanto como lo permitía el material, ya que los listones miden 3 metros, también para ahorrar en uniones y más clavos. Cambiar de lámina. 3 metros 20. Ahí. Bueno, la unión de las dos caras de la estructura es tipo sándwich y se unen por listones de 1×4 en el medio, que son de 85 centímetros de largo. Al final todos los elementos de la estructura están separados por capa. Solo las diagonales se encuentran en el mismo plano. Ahí se pueden ver en la escalada que están separadas por capas. Sí, en la sección 2, la idea del traslape fue potente. Bueno, en cuanto a las uniones, bueno, en la lámina se puede ver que hay una isométrica pequeñita. Bueno, en la lámina también hay uniones que son cortes longitudinales, transversales y algunas elevaciones. Y están marcadas en la isométrica. La unión contiene clavos de 2, 3 y 4 pulgadas. Y bueno, intentamos utilizar la menor cantidad de clavos posible, como una característica en común que pueden tener las uniones que contienen diagonales, es que cada listón tiene un clavo de 2 pulgadas que se une solo a una horizontal, y un clavo de 4 pulgadas que atraviesa la horizontal y se une hacia el listón vertical. Por eso también pusimos algunas cortes en transversal, para que pudiesen ver también los largos de los clavos. ¿No son tornillos? ¿Son clavos? No, son clavos. Ah. Quizá el hatch hace que parezcan que son... Sí, es me engañó. Yo no veo muy bien la pantalla, no sé por qué. ¿A usted se le ve ¿No podéis bien ponerle zoom? Sí, le hago ¿Zoom? zoom y todo, pero no se me... Aquí. A ver, dale ahora. No. Dale, no, dale, ahora. Bueno, aquí vienen los nodos que me van a explicar mis compañeras. Bueno, en cuanto a la diagramación de los nodos, tenemos el diagrama de cuerpo libre, en el cual a cada nodo le asignamos una letra y a cada punto le asignamos un número para así ordenarnos mejor la fuerza de cada listón. Entonces, en cuanto al equilibrio, hicimos el cálculo de cada nodo y después pudimos resolver la posible deformada diagramando en color azul la tracción y en rojo la compresión. Hay que hacer la salvedad de que este está medio malo, porque esto debe ser tracción. Estoy fallando, ¿no? Acá se tiene que estar comprimiendo el asunto. Quizás está también por el juego del desplazamiento en ese sentido. Pero bueno. Borrar. Oye, ¿había que respetar los nodos como que proponía la grilla o se podían...? Sí, tus uniones tenían que estar en un nodo de la grilla. Ah, ya, o sea, no podía hacer eso, por ejemplo. Sí podíais, pues si es que te uníais ahí, si es que te uníais acá y acá. Claro, está ese. Claro. Claro, si te uníais al medio, estáis sacándole punta estáis saliéndote de los nodos. Sí, pues. Ya. Pasando ya a la última tabla de esta lámina, podemos ver la cubicación. Quisimos que esta estructura fuese lo más liviana posible, la simplificamos bastante
y en total nos sale a costo de aproximadamente 55.000 pesos y el peso total serían unos 113 kilos con 270 Ujú. gramos. Ajá. Y Aquí, Y no continúa Dani. bueno, nada, que arriba se encuentra la deformada de la tabla de la cubicación, en donde se pueden ver en las partes en donde hay compresión y tracción, que sería en las Q. eso ya lo dijo Antonio. Ah, Ya, perdón. vamos Ya. a ver Bueno. la parte. Bueno, en cuanto a la estructura, decidimos posarla en el Parque Los Reyes, en donde se encuentra el punto en realidad justo donde hicimos el fotomontaje. Ahí está. Bueno, nosotros lo pensamos como en la función que cumple en el lugar como un elemento que apoya el recorrido y las actividades del lugar, como por ejemplo la feria que se pone los fines de semana, que se ponen, bueno, que también podría como ordenar esta feria y crear el recorrido en donde los compradores o los visitantes pasen por ahí. Esto es No el Parque de los Reyes, po. las Torres Tajamar, po. Sí, ¿Qué po. es esto? Eso. Y tiene ahí está como por el otro lado porque tiene los tajamares, sí. Eso es como Bilbao con Antonio Vara, ¿no? Pero y para el otro lado es como estar detrás, más al oriente de las Torres Tajamar. Está como mezclado para los dos lados. ¿Qué para la imagen? Increíble. La imagen de los edificios referencial, no es exactamente la... Está bueno, eso es parte de la educación del arquitecto. Sí, como un asterisco. Los tajamares son referenciales. Como parte de edificio inmobiliario, así como los muebles son solo referenciales, ¿no? Por si acaso, sí, creo que las torres no corresponden, pero los tajamares sí están en una zona del parque. Nosotros hemos recorrido hace un tiempo, bueno, antes de la pandemia, y sí están estos tajamares en esa parte, que son unos bloques gigantescos de ladrillos que están como puestos en una hilera de como recorrido que hay. En el Parque de los Reyes. Sí, en el Parque de los Reyes. Sí, eso sí. Eso lo llevaron para allá, desde Estación Mapocho, creo. Bueno, me encuentro que está, bueno, comisión. A ver. No, quería decir solamente que es interesante que en la imagen no se ve un esfuerzo por conectar los marcos, están puestos individualmente. Sí. Sí, viendo eso, a mí me gustó mucho mirar la presentación, no sé por qué no sé si por la calidad de la lámina, no sé, como de la compresión de la lámina o algo así, pero Creo que son muy grandes las láminas, entonces no se logra ver. sí, eso puede. No, en realidad es la calidad de Blackboard. Siempre termina mal las láminas, pero por ejemplo en PDF, en el correo se ven mucho. No, seguro, sí, pero es que el resto de los compañeros se lo han podido ver. Sí, yo creo que estas láminas tienen un tamaño mayor, ¿no? Por eso cuesta verlas más. Pero no sé si podía hacerle zoom. Yo le puedo hacer zoom. Sí, haciéndole zoom y todo, como que pierde. Pero bueno, a ver, creo que aquí hay unas ciertas apuestas en términos de ir entendiendo como el recorrido de los elementos, de ir poniéndolas también sobrepuestas, las piezas de madera, como esas conexiones o eso, creo que podrían llegar a funcionar. El hecho de que, yo no sé si lo estoy viendo bien o no, pero que esta pieza es continua, ¿cierto? Sí, pero solamente hasta donde atraviesa con el otro listón, ya que el largo no lo permitiría. Esa unión es la única que es distinta al final, ya que tiene como un pedazo de la misma madera por detrás para poder unirla con la otra diagonal y así no Ya, usar. pero más fácil. Eso es un tramo y este otro. Claro, sí. Así es. Ya, eso era. Ya, pero eso es bueno ya, de partida, así como tratar de desarrollar la mayor cantidad de continuidades dentro de la composición de
de los elementos. Pero uno mira esto y evidentemente si se ejecutara así, tendería a funcionar bien, creo. Lo otro que encuentro bueno es el hecho como de generar estas piezas para que no se produzca una unión justo en el centro de la cercha, sino que este tramo es continuo en ese extremo. Por lo tanto, eso también creo que es beneficioso como constructivamente al elemento. Pero eso, general, me parece bien correcta la forma en cómo está planteado el desarrollo. Quizás le falta más precisión en el y acabado como en el dibujo, creo. Y esto, claro, hay como que una imprecisión así como que un lugar cualquiera y no sé, no muy propositivo en lo que está haciendo, o sea, solamente separar los módulos, ni siquiera hay una cubierta, o sea, como que no, está muy puesto ahí, tratando de cumplir como con el kilómetro, pero no sé si se enrolla mucho con el programa, el uso o la función que vaya a tener esto. Eso, no sé, Joaquín. Sí, o sea, creo que es un poco lo mismo, creo que hay como, tiene como punto fuerte que hay claramente una resolución constructiva un poco más sofisticada, el hecho de poner como en un distinto plano las diagonales, no sé, y mantener como los elementos verticales continuos, no sé, hay como decisiones que creo que constructivamente vuelven el proyecto más verosímil. Y por otro lado, claro, el tema más programático de implantación no se para por ningún lado, ¿no? O sea, creo que el ejercicio llegó, en esa parte, digamos, llegó hasta que encontraron un lugar donde cabía esta cuestión de un kilómetro. No mucho más. Parque Los Reyes. Bien, grupo 9, muchas gracias. Vamos. Algo que, no, pero un detalle como más general, algo que me llama la atención es que en muchos de los casos, creo que en todo, en realidad, como que al final estas cerchas tenían un volumen de aire interior bien importante, que uno podría perfectamente, más que pensar así como qué programa le meto adentro, podría haber pensado en intervenir esos espesores, no sé, con otras cosas, ¿cachai? Como podrían ser estantes, podrían ser lugares para guardar cosas, no sé. Como que el espesor de la estructura misma podría haber sido utilizado más que tanto definir qué es lo que pasaba adentro o afuera. Sí, eso es lo que nos decía un grupo que se podía realmente, por ejemplo, poner los puestos de feria dentro de la estructura. Esto no parecía tan descabellado, así que es una feria de 1 kilómetro. Bien, el grupo 10 nos falta, finalmente. Que es el primero en... Que es el número uno, Aquí ese. estamos. Bueno, buenas tardes, profesores, comisión. ¿Quién va a hablar? Gárate. Ya. Yo. Ya voy a compartir. Hoy estamos esperando mucho de usted, ¿eh? Así que... Vamos a ver si se cumplen. Vamos a ver. Ya. Bueno, ya el examen, así que vamos a empezar solamente. Claro. Bueno, yo lo habría dicho mejor. Para empezar, esta es nuestra estructura. Para hablar un poco sobre el diseño que quisimos hacer, en pocas palabras, es un diseño que busca tener la menor cantidad de material posible, una resistencia adecuada para la cantidad del peso que va a soportar y por sobre todo mantener un peso ligero para tanto la ubicación como para generar este marco de una manera mucho más simple. Bueno, esta es la planimetría general con sus vistas respectivamente, donde se puede ver el marco lateral que funciona en términos de estas diagonales. Y una de las cosas que agarramos interés en términos de diseño es que las dos diagonales inferiores de nuestra estructura van hacia el mismo sentido, para evitar una mayor deformación en relación al peso. Bueno, nuestra isométrica que muestra un poco
nuestra idea sobre el programa, por así decirlo, porque a diferencia de muchos grupos que presentaron los marcos que hacían en su programa, eran marcos separados, habían espacios entre sí. Entonces nosotros encontramos que era mucho más interesante generar un sistema constructivo donde se generara un patrón que podría ser casi infinito, que no hubieran espacios de separación entre sí en cada módulo, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, esta es la isométrica explotada, que muestra un poco cómo se arma esta estructura tanto interior como exterior. El sistema de uniones, que como decía anteriormente era para generar un patrón infinito. Ocupamos estas maderas, estas vigas horizontales atrás de la estructura frontal para el objetivo que ya había mencionado anteriormente. Vaya. Bueno, estas estructuras se arman dentro de la misma viga, por así decirlo. Van sobre la viga horizontal y las diagonales van en algunas partes de esta estructura van hacia atrás. Entonces se hace mucho menos complicado generar este loop infinito, por así decirlo, de módulos. Ustedes están metidos con lo infinito, ¿eh? Bueno, dale. Es que ahí hay una idea interesante que como grupo quisimos abordar dentro del programa de la última lámina. Ajá. Ya. Se viene algo increíble. Bueno, en la parte de los métodos de los nodos mostramos un poco la deformación estimada de nuestra estructura, mostrar un poco los esfuerzos que hace cada uno de los nodos y cada uno de estos de estas vigas, de estas diagonales, y mostrar cómo funciona cada nodo en relación a su esfuerzo, al esfuerzo que está realizando dentro de la estructura. Esto es bien interesante, ¿eh? Sí, yo no sé si se estén traccionando los dos en la cruceta, pero al menos las columnas reconocen lo que hemos hablado de la solicitación lateral, que una se comprime y la otra se tracciona. Bueno. Claro, una diferencia de esfuerzo en cada parte inferior, por así decirlo. Bueno, y en términos de ubicación, ocupamos un aproximado de 64.000 piezas, porque estamos tomando esta ubicación como la figura completa de 1 kilómetro de largo. Nosotros no quisimos como mostrar, generar la ubicación a partir de cada marco, sino que realizar de manera acorde la estructura completa del encargo de 1 kilómetro de largo. Bueno, claro. El valor por marco de cada pieza es de 68.000 pesos y cada peso, el peso de la cara del marco es de 50 kilos aproximadamente. Y bueno, el valor total de la estructura completa al realizarla de 1 kilómetro de largo es de 64 millones de pesos, así que es como un valor bastante elevado. La Teletón. Votado. 64 millones de... Para hacer 1 kilómetro no es nada, po. Kilómetro nada. Bueno, y para hablar un poco de los fotomontajes. Ahora viene lo bueno. Nosotros quisimos trazar esta estructura en la explanada del Parque O'Higgins. Nuestra idea, teníamos dos ideas principalmente. Una de nuestras ideas era dejar la estructura emplazada en una explanada plana, sin ningún tipo de virtud que se esté realizando dentro de esta estructura, sino que en su manera más natural posible. Y la otra era que ya literal pusiéramos la estructura y que atravesara, que rompiera con todo lo que está dentro del parque, con lo que se encuentra, que atravesara lo que sea, que atravesara el lago que se encuentra en el parque, que atravesara los árboles, y se generara ahí un programa casi como de obra de arte. Entonces en los fotomontajes quisimos mostrar un poco la relación espacial de la estructura en relación al lugar, y mostrar también cómo sería si esta estructura pasa por el río y se hundiera y volviera a aparecer, como una cosa súper loca, por así decirlo.
nosotros como programa en sí también encontramos que sería mucho más interesante dejar como la crudeza del material y no darle un programa como tan interior, porque generalmente estos programas que están como estos paseos de madera, la gente los reconoce inmediatamente como un lugar de recorrido y de como público. Entonces encontramos muy interesante que la gente viera que reconociera este lugar, pero que en verdad hay una crudeza ahí de textura, de material y de encerramiento, de encerrado, mejor dicho, al ser esta estructura con ningún espacio entre medio, como de separación entre estos módulos. Entonces eso es fue como nuestra idea en relación al, programática de esta estructura, de 1 kilómetro. Ya. Y eso sería Sí. más que nada. Bien. ¿Y alguien más decir algo? ¿No? Ajá. Los comisarios. Bien, me parece bien a mí el ejercicio, como que hay una... qué bueno que lo menos se cumple el hecho de que haya sido bien aceptado el trabajo como la eficiencia y luego que el desarrollo no haya perdido esa oportunidad, creo. De hecho, como que era... En mi pantalla, esta lámina se ve así, como que fuese así esto. ¿Cachai? Como que eso no existiera. Yo estoy poniendo esas X en blanco, en una cosa que está en blanco. Después caché como en la isonométrica que eso no era así. Pero me parece súper bien como entender entender la medida. Yo creo que aquí hay una lógica como en la medida, como que independiente que ahí hubiese como una modulación cada 80 centímetros, no es necesario poner las cosas cada 80 centímetros porque la medida del elemento posibilita el hecho como de llegar hasta ese extremo, así como llevarlo dadas las dimensiones de las piezas de madera. Estos detalles son bien buenos también en el sentido de que lo muestran en elevación y en planta, y hasta dónde está penetrando de alguna manera como el clavo, indicado que ahora están medio apretados con los clavos, y creo que evidentemente hay que tratar de poder generar un nudo más rígido siempre en los encuentros entre las partes. Claro. Y estaban caros, estaban muy caros. Yo creo que se fueron cagando ahí con eso. Pero hay otra cosa que tiene que ver esto que quizás, claro, es más menos intencionado quizás, pero el hecho de ocupar tablas en el sentido parado aquí en estas diagonales, independiente que estén observando como el esfuerzo en esa dirección, en la otra dirección también les va a funcionar. Porque de alguna manera hay elementos que se ocupan en diagonal que asumen los esfuerzos de tracción, pero muchas veces solamente asumen los esfuerzos de tracción como no son los tensores. Entonces, cuando tú tienes un tensor que está, cuando se le ofrece el esfuerzo horizontal, se está traccionando con un sentido, cuando va en el otro sentido, ese cable de alguna manera queda como un hilo, simplemente, o sea, no está ofreciendo ningún esfuerzo, por lo tanto tiene que haber siempre otro en el otro costado. La gracia de la madera es que de alguna forma el aplicar el esfuerzo de un sentido u otro va a hacer que el elemento esté funcionando a la tracción o a la compresión dependiendo de dónde viene ese esfuerzo. Lo único que cambia, eso sí, como el buen desempeño de esa pieza y de ese elemento es la solución constructiva. Porque evidentemente, si ustedes están aplicando el esfuerzo que están haciendo ahora, estas piezas se están comprimiendo. Esta de aquí, esta de acá. Si le aplicáramos en el otro sentido, estas piezas se van a estar traccionando. Pero cuando se traccionan, evidentemente tiene que haber algo en el nudo que permite que no se separe el nudo. Entonces, por ejemplo, si el clavo está puesto en el eje del elemento, eso va a tender a separarse muy fácilmente. Tendría que haber un clavo transversal a esto, que es como lo están poniendo, para que de alguna manera el clavo va a estar sometido como en el nudo a un esfuerzo de corte, el clavo X va a ser lo que va a estar como de alguna manera impidiendo que esta cuestión se deforme en ese sentido.
Y otro elemento bueno que tiene es que además, a pesar de que es súper eficiente como en su... O sea, además de que es súper eficiente como en términos de peso, incluso incorpora las diagonales en este punto, como en la parte superior, de alguna forma. Que eso es súper necesario para darle como una estabilidad global al sistema. O sea, esta pieza en sí misma, en todos los sentidos, es súper rígida. Hemos visto muchos casos donde en el sentido transversal, o sea, en el lado corto de este marco con espesor, no aparece nada. Sin embargo, este lo ocupa como en los paramentos verticales, como en la solución como de cubierta, que eso incluso ayuda a las solicitaciones horizontales o sobre todo a la torsión de este elemento. Y finalmente, como casi que me quedaría más con esta imagen, que es más provocadora que realista, o que algo le pudiera funcionar como un puente colapsado, una cosa así, o como ese restaurante que está metido como en el agua. Porque no tiene porque como que no hay un programa claro, aquí está como repetido como 800.000 veces y no pasa nada entre medio. En ciertos términos es lo mismo que vimos como en el primer caso, como que parte en un extremo, termina en el otro y como que entre medio no pasa nada, así como que no se problema como con qué es lo que está haciendo, es una barra de madera nomás. Pero qué pasa adentro, qué pasa hacia los lados, como que no se hace mucho cargo de eso. Sin embargo, esta otra creo que es más, pero porque es provocador. Yo me preguntaba si esto es 1 kilómetro, porque había otro grupo que trabajó en el mismo lugar y llegaba hasta aquí a la mitad. No, o sea, efectivamente 1 kilómetro, porque la isométrica la saqué del Google Earth, ocupando la línea ¿cómo se llama? La línea de longitud. No sé, inserté encima del kilómetro la línea. ¿Algo más, profesor Alarcón, o pasamos a... Creo, o sea, sí, creo que quizá la gracia de este ejercicio en términos estructurales es que hay como hay conciencia de pequeñas decisiones no obvias y que de hecho su presentación de alguna manera trató de explicar, ¿verdad? Y creo que otro valor también está en separarse un poco de esta guía virtual cuando no era necesario, ¿cachai? Como si tenían que tener estos apoyos y levantar la cuestión 2,40 metros, ¿por qué no pensar en elementos continuos hasta los 2,40 metros y después preocuparse de cómo resuelvo la viga y no digamos, atomizar innecesariamente en los pilares? Entonces creo que por ahí hay varias virtudes. Lo mismo con estas diagonales, que en el fondo también tenían cierto interés porque no eran simétricas y sí tenían que ver un poco con el comportamiento estructural del conjunto. Esas son, diría, como las cosas más destacables. A mí la verdad como que el tema este proyecto como que no le veo mucho valor, la verdad. Pero nada, o sea, creo que me prefiero quedarme con la parte buena y esto simplemente, no sé, mi opinar. Sí, hay que agregar que en el fondo este trabajo se enmarca dentro de los que están guiados por la construcción o por la posibilidad constructiva, ¿no? No sé si no puedo retroceder más, está como pegado, pero hay buenas decisiones en el ámbito de cómo se unen las piezas, se puede ver también en los detalles en isométrica que dibujaron que las piezas están traslapadas, hay empalme, y hay una cierta lógica de cómo se clavan las cosas. Yo ahí quería agregar simplemente que un poco agarrando lo que decía Felipe, que los clavos normalmente en piezas, por lo general estas diagonales que funcionan cuando hay carga por un lado a compresión y por el otro a tracción, cuando uno clava muy cerca de la testa o del corte ingleteado, en este caso de la diagonal, la posibilidad de que el elemento se raje es alta, es mayor. Entonces ahí es donde la lógica que aparece sugerida acá en la isométrica en detalle abajo, de trabas o elementos que se oponen a
a los movimientos axiales de los elementos que están en la tracción, funciona muy bien, ¿ya? Lo mismo pasa cuando uno, no sé, cuando uno clava, por ejemplo, el que está acá arriba, si este listón está sometido a compresión o le está cayendo una carga de arriba, lo que va a pasar naturalmente es que ese clavo va a tender a rajar la mitad, o sea, el cuarto superior de madera que está en dirección a la carga, ¿ya? Entonces uno termina poniendo normalmente el clavo ahí. Se desgajan igual las maderas, pero funcionan mejor. Hay más material que se opone al movimiento y a la rajadura del clavo. Pero creo que está bien. Bueno, no, quisiera decirle a los alumnos que nos dejen un momento para O sea, que nos dilucidar con la dejen comunidad. para siempre, Sí. digamos, ¿no? Ya no nos vemos Claro, más. de paso nos van a dejar para siempre, nosotros les vamos a devolver su nota. Y sí, reconocer el esfuerzo, creo que no es un curso fácil. Algunos estuvieron a la altura, así que nos dejan. Sí, muchas gracias por el trabajo y gracias acá por las presentaciones. Ojalá no nos veamos el otro semestre. Y eso, que estén muy bien. Buen esfuerzo. Gracias. Vamos a ponerle punto final a la grabación. Eso. ¿O seguimos grabando? No. Detener grabación. Sí, detener.